por favor. Buenas noches, Nenita. Qué bueno volverlos a ver. Sí. Bueno, entonces, Sarita, tienes la palabra. Cierro mi micrófono. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Espérenme un segundito. Un momento. Momento que estoy llegando acá a la primera diapositiva. Es acá. Mamá, mi cama ya está lista. ¿Cómo, Ana? Mi cama ya está lista. Sí. Sí. Oh, sí, ahí está atendida. ¿Y ahora cómo hago para compartir acá? Vamos a poner el platillo. ¿Ya se va a acostar? Sí, señor. Es que hace eso mañana. Hasta mañana. Pero primero el cuantito. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están viendo la pantalla. Sí, Sarita, sí. Ok. Bueno, entonces, antes de empezar con nuestra primera habitación de todo lo que hemos visto de la enseñanza de Efesios, de cómo de alguna manera Dios le inspiró a Welch tener esta gran mansión y tener estos dos grupos de espacios para decirnos que hay 7 partes teóricas, digámoslo así, y 7 partes prácticas. Antes de eso, hay una gran introducción de Efesios 1, 1 y 2, porque la primera habitación, que es la habitación de la manumisión, arranca en Efesios 1, 3. Entonces, vamos a tomarnos un gran tiempo. Con este libro no pretendemos correr, simplemente pretendemos que cada cosa la entendamos en la mayor plenitud posible. Por tanto, vamos a arrancar en Efesios 1, 1, 2 para entender el inicio de esta carta. Entonces, esta traducción o esta versión que está escrita acá es una versión de Welsh, no es la versión Reina Valera 1960. Y dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá vamos a hacer énfasis en la palabra Éfeso. O sea, vamos a comenzar a ver las palabras del primer versículo y vamos a empezar por el sitio, la ciudad, a quién iba dirigida esta carta. Entonces, en la parte superior de las diapositivas siempre voy a dejar los versículos que estamos estudiando y la palabra en amarillo que estamos viendo, para así poder llevar un hilo o un conducto y no nos perdamos, porque es bastante extenso. Entonces, Éfeso fue una de las 12 ciudades del territorio conocido como Jonia en Asia Menor. Era un importante centro comercial y cultural a orillas del mar Egeo, en lo que en la actualidad es el occidente de Turquía. Era también el centro de adoración de la diosa Artemisa o Diana, ¿sí? Recordemos que el templo de Diana era una de las maravillas del mundo antiguo y una fuente de riqueza para los comerciantes de Éfeso. Una de las cosas que siempre me llaman la atención es saber que existen estas cosas. O sea, a veces uno dice, no sé cómo explicarlo, o sea, Dios ha dejado pruebas de todo tipo, físicas, espirituales, de todo tipo. Y esta imagen que ustedes ven atrás en la diapositiva es una imagen real de las ruinas de Éfeso. Entonces, vamos a pasar un momento a Google Maps. Acá
está la península de Turquía, acá ustedes la pueden ver, y este puntico rojo es la ciudad antigua de Éfeso. Entonces vamos a acercarnos y vamos a ir un poco más allá, que afortunadamente esta tecnología nos ayuda a ver más cerca las cosas. Ahí me estoy acercando, este es el mar Egeo, y acá está Éfeso, la ciudad antigua. Entonces, si nosotros vamos a Google Maps, acá la vamos a encontrar. Y está exactamente acá, ¿sí? Si le damos clic, aquí aparecen todas las ruinas de esta ciudad y cuando uno ve estas fotos, pues es maravilloso porque uno dice, wow, qué increíble saber que están y que por estas calles caminó Pablo, ¿sí? Enseñando esa nueva doctrina, bueno, no, digamos esa nueva continuación o ese nuevo extenderse de la doctrina con el misterio. Entonces a mí me encanta ver esto porque nos ayuda a entender mucho más profundo cómo era, ¿cierto? Entonces acá, si ustedes entran más adelante a Google Maps, ahí pueden ver cómo era esta ciudad, y ahí están las ruinas de la ciudad de Éfeso. Bueno, entonces sigamos acá, esto como para ver un poquito de un contexto, un poquito de historia. Muy bien. Entonces, la pregunta que se hace Welsh, o lo primero que se comienza a investigar con respecto a esta epístola, es si la carta fue dirigida a los de Éfeso o si fue una carta circulatoria. Recordemos que las cartas circulatorias eran aquellas cartas que iban o se pasaban de iglesia en iglesia para que hubiese una sola unidad de la escritura, ¿sí? Como era en esa época, que eran papiros. Efesios bien pudo haber sido, dice Welsh, una carta circulatoria y al mismo tiempo haber retenido consigo las palabras en Éfeso, ¿sí? Entonces, acá lo que hace Welsh es hacer un estudio minucioso y de mirar varios autores o varios estudiosos a través de toda la historia de la Biblia, perdón, a través de toda la historia, estudiosos bíblicos, y nombra a ciertos diferentes personajes y unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Sin embargo, se llega a una conclusión. Entonces, hay un pasaje de una persona, de un patriarca de la iglesia griega del año 350 después de Cristo que se llamó Basil. Y Basil decía y muestra, digamos, él muestra que las palabras en Éfeso estaban omitidas de la epístola. Dice que Pablo se refería a los santos que existen, que es la palabra griega tois ousin. Y su comentario es que estos santos estaban, ¿sí? Estaban en ese tiempo. Entonces, dice lo siguiente, verdaderamente unidos por el conocimiento para con aquel existente, en griego to onti, denominándoles por eso en una singular manera, y diasontos, que es la palabra griega, como existentes, o ontas, que es la palabra griega. Entonces dice Basil, que es dirigiéndose así a los santos que existen, o sea, tois ousin, y fieles en Cristo Jesús. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A los santos que existen y fieles en Cristo Jesús. Entonces, y ahora, ¿por qué no me pasa? Jerónimo, que fue un personaje que tradujo la Biblia del griego al latín y se llama la Biblia Búlgata, que es la que actualmente es la Biblia en latín, se llama la Búlgata, que fue traducido por Jerónimo. Refiere de la explicación de Origen, que fue otro escritor, como siendo demasiado improbable y afirma que otros expositores son de la opinión de que la verdadera lectura aquí no es aquellos que están o aquellos que existen, sino aquellos que son santos y fieles en Éfeso. Origen también decía que
aparecía esta frase, aquellos que están. Pero Jerónimo dice que no son todos, o sea, que no son todos aquellos que están en Cristo, sino son aquellos que son santos y fieles en Éfeso. Entonces Wells comienza a revisar acá como varias, digamos que varias maneras o formas de ver de estos escritores a través de los tiempos y pues va llegando a una especie de conclusión, ¿sí? Éfeso parece ser que la epístola fue dirigida originalmente para Éfeso, ¿sí? Pero las copias que se hicieron fueron circulando entre las iglesias y que en algunas pocas de estas copias se dejaba un espacio en blanco para que pudiese ser en él incorporado el nombre de la iglesia en particular por donde circularse. Es decir, lo que dice Welsh es que posiblemente esta carta sí fue dirigida a los de Éfeso, pero que de alguna manera también fue una carta circulante, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo en el Codex Sinaiticus, que es la Biblia más antigua y está en internet para que cuando la quieran revisar la pueden ver. Entonces vamos a ir un momento a esa Biblia para que podamos ver esto que nos están diciendo, que dejaban un espacio en blanco para incorporar el nombre de la iglesia, en particular a donde debería circular esta carta. Entonces acá tenemos el Codex Sinaiticus. Si ustedes quieren algún día investigar, si van a estudiar un poco más a profundidad, ustedes pueden entrar a esta página web. Y aquí está el Codex Sinaiticus. ¿Qué es el Codex Sinaiticus? Dice que el Codex Sinaiticus lo traduje al español. Dice que es uno de los libros más importantes del mundo, escrito a mano hace más de 1600 años. El manuscrito contiene la Biblia cristiana en griego, incluida la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Su texto, fuertemente corregido, es de extraordinaria importancia para la historia de la Biblia. Entonces, este es el libro manuscrito más antiguo en forma de Biblia, digámoslo así. Entonces, lo podemos tener acá en internet. Entonces, si nosotros revisamos Efesios 1:1, acá está en inglés. Digamos que acá está aquí ustedes pueden ver el escrito, digamos que está en griego, acá lo pueden ver. Y acá están las fracciones de lo que encontraron, lo que está, acá está la traducción en griego y acá está la traducción en inglés. Y acá, si ustedes pueden ver, está el espacio que está donde dice en Éfeso, está en paréntesis, quiere decir que esta palabra no existe. No existe en este manuscrito de hace 1600 años. Y si lo ven acá en el griego, no está la palabra. Cuando nosotros miramos el libro de la Cueva, el griego español, sí está porque este libro de la Cueva está sacada de la versión Reina Valera 1960, pero como esta Biblia tiene 1600 años, aquí no aparece la palabra en Efesios, para los efesios, digámoslo así. Si no está, como lo dice aquel escritor, que es vamos a volver a la diapositiva, que dice Basil, que dice a los santos que existen y fieles en Cristo Jesús. Entonces, eso es como un ejemplo que les quería mostrar de lo que quiere mostrar Welsh, que posiblemente esta carta sí fue dirigida a los de Efeso, pero que de alguna manera también fue una carta circulante. Bueno, entonces, las palabras en Éfeso, dice Welsh, no se encuentran en el texto manuscrito vaticano, sino que han sido añadidas al margen por una mano posterior. Es el mismo caso que se da en el Códice Sinaítico, que fue el que acabamos de ver, y las palabras han sido raspadas de un manuscrito cursivo. Entonces, el que concluye, dice, en contra de todas las negativas evidencias, podemos afirmar lo siguiente. Primero, ninguna copia de las que existen actualmente tienen otro nombre que el de Efesios.
y todos los manuscritos existentes, incluyendo el manuscrito Vaticano, que tengan algún título prefijado, exhiben las palabras a los efesios. 2. Que todos los manuscritos existentes, excepto aquellos ahora mencionados, tienen consigo las palabras en Éfeso, en el versículo 1. Y que la Iglesia universalmente recibió esta epístola como siendo dirigida a los efesios. Entonces acá, digamos que él afirma en contra de todas las negativas, afirma esto, pero sin embargo, si vamos más adelante estudiando este libro de Welsh, hace una conclusión preciosa y es la siguiente. Y es esta. Así pues, dice Welsh, no estamos demasiado preocupados acerca de las precisiones geográficas del destino de esta carta. Lo que nos importa realmente es que, si bien originalmente fue dirigida por Pablo a una compañía específica, fue originada por inspiración de Dios y preservada durante todas las eras hasta hoy, porque fue la intención divina que esta carta formase parte de la Sagrada Escritura. A quienes se dirige, por tanto, tienen que ser una más amplia compañía que tan solo los creyentes que vivían en Éfeso, o quienes vivían en otras regiones y la leyeron al tiempo del escrito, ¿sí? Debemos procurar indicios y cualidades en su interior para poder descubrir los verdaderos recipientes receptores de este mensaje, ¿sí? Entonces acá se hace muy válida la traducción del Codex Sinaiticus, que es a los santos que existen, tois ousin, y fieles en Cristo Jesús. Digamos que esta afirmación es para todos los tiempos, todas las edades, es decir, es parte de la escritura. Así haya sido dirigido a los de Efesios o para los de Éfeso. Es una carta que definitivamente, como dice Welsh, incluye, y hay que verlo en su profundidad, a los gentiles, a los que estábamos, a los extranjeros, a los que estábamos lejos, que eso ya en la parte interna de la epístola, pues ya la comenzamos a ver mucho más, con mucho más luz. Bueno, entonces, una vez entendida esta parte a quién iba dirigida la epístola, vamos a pasar a la siguiente palabra, que es esta, que es un apóstol de Jesucristo. Entonces volvemos a leer, dice Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Ahora nos vamos a concentrar un poco en estas dos palabras. Entonces, Pablo había sido declarado un apóstol, pero está claro que nadie puede ser un apóstol, un enviado, sin que haya alguien que le envíe. Y así llegamos al Señor, quien le envió, ¿sí? La versión autorizada dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, como lo estamos leyendo acá en la parte superior de la diapositiva. Pero la versión revisada pone Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando terminemos de estudiar este primer versículo, vamos a hacer un resumen de cómo quedaría este versículo en su versión extendida, haciendo los cambios que tenemos que hacer, porque la Reina Valera dice, Pablo, un apóstol de Jesucristo, y debería decir Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Muy importante el énfasis y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en la escritura existe una muy cercana relación entre aquel que Dios escoge como siendo el vaso frágil y el tesoro que dicho vaso contiene. Así que es necesario observar el título en cuanto al significado e importancia de la palabra apóstol.
Y esto es muy importante lo que vamos a empezar a ver con respecto a esta palabra apóstol, para que nosotros tengamos muy claro algunas pautas que da, que da otro autor, que Welsh lo incluye en el libro, para que no seamos engañados, para que no vengan personas a decir que son apóstoles, porque hay unas connotaciones y unas características clarísimas para este tipo de título. ¿Mm? Entonces, aquí empezamos a mirar. Ay, Dios, me salí. Espérate, ¿qué dice? ¿Ahí están viendo? ¿Hola? Sí, Amparito. Sí, sí. Sí, sí, Ah, Sarita. gracias. Sí, señor. Gracias, Sí. gracias. Sí, Montero no. Ay, bueno, es por la señal, madre. Ah, Entonces, Pablo, la palabra apóstol, Pablo lo emplea en la dirección del sobre a los Efesios, ¿cierto? De la carta. Dice Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Apóstol en el griego clásico es apostolos y significa un mensajero, embajador o enviado. Y en su uso más posterior, el comandante de una fuerza naval. Este posterior significado de la palabra se reconoce además en el uso de estolos, que es una escuadra armada lista para salir al mar, un escuadrón o expedición naval. ¿Sí? Entonces, digamos que me gusta este uso que es el comandante de una fuerza naval, el que guía, o sea, es un mensaje, pero también tiene un grupo, ¿cierto? Bueno. Y viendo ya la descomposición de esta palabra, apóstolos, en el griego, apo es una preposición y lleva consigo un sentido de dirección o intervalo. Y estelo es el verbo enviar. Así, por tanto, un apóstol es uno enviado por, ¿sí? Apostelo se emplea hablando del envío de los 12 en Mateo 10:5, de Juan el Bautista en Marcos 1:2 y Juan 1:6, de los predicadores generalmente de los predicadores en Romanos 10:15, de ángeles como mensajeros en Hebreos 1:14 y de Pablo en Hechos 26:17. Hay dos usos de apostelo como apóstolos que le dan a todos los apóstoles y mensajeros su verdadera y única autoridad. Y esta autoridad, pues, es Jesucristo. Digamos que esos dos usos están dirigidos a Jesucristo. Y dice, ambas palabras se utilizan hablando del Señor Jesucristo. Él es el preeminente, el único enviado. Está escrito en Primera de Juan 4, 9, 10 y 14. Él es preeminente, el apóstol. Y dice Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote por excelencia. En 1 Corintios 12:28 indica la supremacía del oficio, diciendo, Dios ha enviado a algunos a la iglesia, en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Después de eso, los milagros. El apostolado tenía, por tanto, preferencia, es decir, está en un escalafón mayor sobre todos los demás dones y llamamientos ministeriales. ¿Sí? Sin embargo, escribiendo a los romanos, Pablo nunca se magnificaba a sí propio. Y esto es algo que me encantó leer y estudiar en este apartado, porque es algo que también nosotros tenemos que tener supremamente claro, clarísimo. Fíjense que Pablo nunca se magnificaba a sí propio, es decir, que no le daba la preeminencia o el valor a la carne o a la mente natural, ¿sí? Sino que confesaba que no era digno de llamarse un apóstol y dijo,
en 1 Corintios 15:9. A vosotros os hablo, oh gentiles, una vez que mi apostolado es para con los gentiles. Yo magnifico mi oficio, ¿sí? Es decir, que magnificaba su oficio de apostolado, pero nunca de sí propio como su persona, digámoslo así. Y en ambas epístolas, a Timoteo, el apóstol reclama haber sido encomendado y ungido. Dice, un predicador y un apóstol y un maestro de los gentiles. 1 Timoteo 2:7. Añadiendo en la primera de estas referencias las solemnes palabras, yo hablo verdad en Cristo y no miento. Y me encanta que Welsh haya hecho estas caracterizaciones, este estudio de Pablo como apóstol, ya que fue el único diferente de los 12 apóstoles, porque recordemos que los 12 fueron los únicos que vieron al Señor Jesucristo en carne. En cambio, Pablo no lo vio en carne, lo vio en la gloria celestial, o sea, en una forma distinta, en el Cristo exaltado, y eso tiene una connotación muy importante para esta iglesia que está en el tercer cielo, por encima de la tierra, por encima de este cielo. Es una connotación importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la palabra también se emplea en Juan 13:16, donde dice, el siervo no es más grande que su Señor, ni tampoco aquel que es enviado, acá está la palabra apostolos, es mayor que aquel quien le envió. También supremamente importante esto. La palabra se emplea una vez más en 2 Corintios en su sentido etimológico simple y dice, son los mensajeros de las iglesias, 2 Corintios 8:23, y vuestro mensajero, Filipenses 2:25. La siguiente es una sinopsis de la declaración de MacLean que hace con su comisión apostólica en cuanto al aspecto esencial del oficio de un apóstol. Entonces, estas características son interesantes verlas, porque finalmente son características sacadas de la escritura según el contexto y todo lo que habla de los apóstoles, tanto los 12 como Pablo, como otros que hubo en este ministerio, este llamamiento de lo alto, este gran secreto. También hubo otros mensajeros que ya los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el estudio. Pero porque es importante ver también estas características a la luz de este tiempo en el que nosotros vivimos, para que sepamos que si se nos aparece alguien o alguien nos habla o alguien aparece decir que es un apóstol, pues por lo menos tengamos que revisar esto a ver si cumple o no las características de lo que es ser un apóstol, ¿cierto? Entonces, MacLean dice, un apóstol tiene que haber visto al Señor, ¿sí? Según Juan 15:27. Pablo no es excepción. Dice, al último de todos también a mí se me apareció, dice 1 Corintios 15:8. ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto al Señor? 1 Corintios 9:1. El aparecimiento de aquel único justo era esencial, ¿sí? Segunda característica, tiene que haber sido llamado y escogido de inmediato para el oficio por el propio Cristo, ¿sí? Y esto lo vemos en Lucas 6:13 y Gálatas 1:1. También era necesario la infalible inspiración para el oficio. Cuarto, la comisión apostólica se atestigua por señales, y eso lo vemos en Hebreos 2:4, 2 Corintios 12:2. Los apóstoles no eran ministros locales, sino que atendían al cuidado de todas las iglesias, o sea, estaban pendientes de todos los grupos que habían en las diferentes ciudades. Esto se puede corroborar en 2 Corintios 11:28. Y tenía autoridad para sentar todas las disputas y para ejercitar disciplina. Entonces, estas características, como les digo, son importantes verlas a la luz de todos los tiempos. Tal es el oficio de Pablo como un apóstol, de hecho un vaso terrenal, pero relleno con un tesoro celestial, nos dice Welsh. Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios.
Gálatas 1:1 nos dice, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien le levantó de los muertos. Si Pablo era un apóstol, por la voluntad de Dios, ni la decisión propia, ni ordenamiento humano alguno pueden aquí encontrar un lugar. Y además, en el ejercicio de este alto oficio, cualquier mensaje que el Señor pudiera escoger para enviar a través de su instrumento tan solo podía ser ignorado para peligro y perdición del oyente que lo ignorase, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos que darle toda la altura, la preeminencia, la altura que le dio Dios a este apostolado de Pablo que iba, pues, a predicar estas buenas nuevas desde la cárcel en Roma, a escribir estas epístolas del gran secreto y que ahora nosotros las tenemos pues a nuestra mano. Entonces es fantástico ver todo este contexto y la importancia de este título que tiene Pablo. Muy bien. Entonces, el título apóstol aparece 4 veces en Efesios de la siguiente manera. Dice, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Ese está en Efesios 1:1. Y son edificados sobre la fundación de los apóstoles y profetas. Está en Efesios 2:20. El misterio de Cristo, que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, tal como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces está en Efesios 3, 4, 5. Y él dio algunos apóstoles y algunos profetas en 4:11. Y nosotros más adelante, cuando andemos en el estudio, nos vamos a dar cuenta que hubo otros mensajeros dentro de toda esa primera iglesia que se instauró después de Hechos 28 y que después en segunda de Timoteo vemos cómo decae también, ¿no? Entonces, sí hubo, aparte de Pablo, hubo otros apóstoles, otros mensajeros que llevaron todo este gran misterio a lo que más pudieron en ese tiempo. Bueno, entonces, cuando el contexto de estas 4 referencias se estudian y se recibe su mensaje, que esto lo vamos a ver en profundidad poco a poco, se reconoce que prácticamente toda la verdad para la presente dispensación se agrupa alrededor de estos dones de apóstoles. Esto, por supuesto, lo veremos más claro a medida que abordemos cada pasaje por vía de una exposición ordenada de la Escritura. Entender el cometido de Pablo es un aspecto vital en la revelación, por repetir en eco el lenguaje de un profeta de la antigüedad, que Pablo se diera cuenta que el mensajero del Señor y el mensaje del Señor se vinculaban conjuntamente de manera indisoluble. Decir que nosotros a Pablo le tenemos que dar casi que la misma importancia de cualquier profeta de la antigüedad. Bueno, entonces hasta acá vemos un poco más de lo que es esta palabra apóstol. Ahora vamos a pasar a ver la segunda palabra que es Jesucristo, ¿sí? De Jesucristo. Entonces, en cuanto a esta palabra, en cuanto al distintivo significado de este título, la Companion Bible, que fue escrito por Bullinger, ¿sí? La Biblia estudiada por Bullinger, dice lo siguiente. Jesucristo, en la combinación de estos 2 nombres, el primero es enfático por su posición, ¿sí? Siendo que el segundo sea subsidiario y explicativo, ¿sí? Y cuando nosotros vamos al diccionario de Vine, ¿sí? Dice que es el nombre invariable, nombre y título, porque fue el orden de su experiencia, es decir, Jesús como nombre y Cristo el nombre de su experiencia, ¿sí? Como Mesías, como el que consiguió absolutamente todo. Entonces, en las epístolas significa Jesús, quien se humilló a sí mismo, pero que ahora está exaltado y glorificado como Cristo. En el Evangelio significa Jesús el Mesías. Entonces acá vemos el exaltado y acá vemos el Mesías o Jesús el Mesías.
hay algunos usos donde el título Cristo Jesús se encuentra junto con algún propósito. Entonces, en nuestra esperanza, con respecto a nuestra esperanza, entonces vemos en 1 Timoteo 1:1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. En relación con el hombre, dice 1 Timoteo 2:5, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces acá volvemos a encontrar la palabra Cristo Jesús. En relación con nuestra salvación como nuestro Salvador, dice 2 Timoteo 1:10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y en Tito 1:4 dice, en Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, estas referencias hacen o connotan la palabra Cristo Jesús. No Jesucristo ni Jesús, sino Cristo Jesús. Bueno, Pablo llegó a conocerlo por primera vez en su gloria celestial, que esta es la gran diferencia que hay entre los 12 apóstoles y Pablo, ¿sí? Y vuelvo y les digo, tiene una gran importancia, ya que esta aparición en la gloria celestial tiene que estar o está relacionada directamente con el mensaje que él iba a dar. Todo lo más arriba, lo más excelso, lo que está por encima de todas las cosas. Por eso también es esta aparición, que no fue en otro tiempo, sino en ese tiempo en que ya el Señor Jesucristo había sido exaltado en la gloria del Padre. Entonces, como Pablo llega a conocer al Señor Jesucristo en su gloria celestial, dada su experiencia, se halla frecuentemente el orden inverso, es decir, Cristo Jesús en las epístolas escritas por Pablo. Jesucristo, la palabra Jesucristo, describe el menosprecio y rechazo que fue después glorificado y da testimonio de su resurrección. Y Cristo Jesús denota al actual y presente único exaltado, el excelso que se humilló a sí mismo y da testimonio de su preexistencia. Entonces acá, digamos que nosotros en este tiempo tenemos este uso porque es el exaltado, el excelso, el que está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? El que da testimonio de su preexistencia, que existe, digámoslo así. Entonces este es el que nosotros tenemos, digámoslo así, es el exaltado, ¿sí? Porque nosotros acordémonos que fuimos extranjeros, estábamos lejos y ahora fuimos cercanos y somos parte de este cuerpo de Él, el cuerpo de Cristo. En este tiempo, porque todo esto lo tenemos que traer a esta era, a este tiempo. El solo título Cristos se usa en ocasiones sin el artículo, esto es muy importante, para significar a aquel que por su Santo Espíritu y poder mora en los creyentes, moldeando el carácter de ellos en conformidad a su semejanza, destacando el carácter y su relación con los creyentes. Esto está en el libro, en el diccionario de Bain, me pareció súper relevante esta parte, porque nosotros tenemos todo lo que nos habla Pablo en las epístolas y especialmente en Efesios habla de Cristo en nosotros. Por eso es relevante la relación de este nombre con todo el carácter que debemos desarrollar con ese espíritu que tenemos. Entonces Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y ahí continúa toda la oración de Pablo en la segunda oración de Pablo en Efesios 3, ¿sí?
Entonces, para que habite Cristo, es una relación directa con el creyente para poder moldear el carácter en conformidad a su semejanza, ¿sí? Entonces, esta parte es súper chévere porque es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver, o sea, cómo hacerlo en la práctica. En la práctica sería nosotros siempre ver al Cristo en cada persona y no ver absolutamente jamás ni exaltar su carne, ni sus logros, porque eso se puede volver idolatría, ni exaltar sus negativos tampoco en la mente natural o en la carne. Nada, o sea, nosotros no debemos hacer no debemos juzgar de ninguna manera nada en la carne, porque sabemos que la persona perfecta que hay en ese hermano en Cristo es Cristo. Por eso dice que todos somos iguales a los ojos de Dios, somos iguales en Cristo. Entonces, asimismo, como Cristo está en nosotros, por eso dice que Él está en mí para moldear mi carácter. Ahora, acá no hay que malentender ese moldear el carácter como moldear el carácter del hombre natural. No, es el moldear el carácter para que yo pueda exteriorizar o experimentar ese Cristo que llevo en mí. Y una de las formas de poderlo experimentar y exteriorizar es viendo al otro, viendo el Cristo en el otro. Cuando uno comienza a ver el Cristo en el otro, sencillamente se vuelve magnífico, porque se vuelve un concepto neutro, es decir, sin juzgar, sin yo juzgar lo que ven mis ojos, sin yo juzgar lo que escuchan mis oídos, ¿sí? Porque lo que generalmente escucho y veo, cuando lo veo a través de la mente natural, pues veo los defectos en el otro o veo los atributos del hombre natural en el otro. Entonces acá la invitación es ver el Cristo en ese creyente más que cualquier otra cosa para no caer en ningún tipo de tentación, procurarlo sencillamente. Bueno. Acá ya. Entonces yo puse una alarma para respetar los tiempos. Entonces, hoy alcanzamos a mirar solamente esta parte. Estudiamos esta palabra Pablo, estudiamos un apóstol de Jesucristo. Acá ya sabemos que es Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso. Entonces, como les digo, apenas terminemos de ver, vayamos avanzando y terminemos de ver este primer versículo, la idea es que hagamos el expandido para que nos quede súper chévere y bien jugoso este primer versículo y veamos toda la grandeza que encierra el hecho de que sea un apóstol, el hecho de que sea en Cristo Jesús, y para la próxima clase vamos a hablar de estos fieles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos santos y fieles en Cristo Jesús? Entonces, hasta aquí voy con esta primera parte. Amparito. ¿Me escuchas? Sí, ya, Sarita, gracias. Sí, señora. Bueno, muy bien. Genial. Genial poder mirar todos estos aspectos que enmarcan lo que Dios está próximo a comentarnos. Y cada detalle es maravilloso poder verlo e irlo entendiendo, porque después, como tú decías, la importancia de entender que ese apóstol, el que Pablo haya podido ver al Cristo. Está cerrado ya. Yo hablando sola. Bueno, muy bien. Todos estos aspectos enmarcan lo que Dios quiere mostrarnos y efectivamente son detalles que ahora podemos ir entendiendo, especialmente cómo ese apostolado de Pablo se diferencia totalmente con el Cristo exaltado que él que vio en el camino, que tiene todo que ver con nosotros. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Alguien desea cerrar, por favor, con una oración?
Bueno, ¿será que no me están escuchando? Sí. Bueno, muy bien. Sí, Amparito. Bueno, amadísimo Dios, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es fuente de agua viva. Gracias, Padre, porque sabemos que tú en esta noche nos has llenado de tu palabra maravillosa y esta palabra, Padre, permanecerá en nosotros. Gracias también, te damos gracias, Padre, por nuestras vidas, por tener esa luz, esa pequeña luz, Padre, siempre que alumbra nuestros pies. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por cada uno de los que se conectaron, de los que no pudieron conectarse, que seas tú, Padre, cubriendo cada una de sus vidas y que esta semana sea una semana para bien, Padre amado. Gracias, amadísimo Dios, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Sandrita. Entonces, cordialmente invitados. Sarita, yo no sé si, pues en una época cuando yo trabajaba, claro que la enseñanza queda grabada, pero hay algunos de nosotros de pronto que pues yo te pido las diapositivas para ir estudiándolas, entonces, que no sé si hay alguien más que las desee. Sí. Las mando en un grupo. Perdón, buenas noches. Por el correo, como Amparo hacía antes. Sí, digamos, hay unos, somos curiosos y sí, la enseñanza, claro que se puede mirar, pero también entonces uno puede ir colocando como esas noticas e ir estudiando así con la diapositiva, que es chévere también poder tenerla. Claro que sí. La mando al correo, ¿a dónde, cómo hago? ¿La mando al grupo? ¿O te la mando a ti? Porque yo no tengo los correos de todos. Sería, yo te la mando a ti, Amparito, para que tú la puedas reenviar. ¿Sí? Sí, porque nosotras con mi mamá no vimos las diapositivas, no nos salió. Ah, ya. Pero eso es por Nusitas, ¿cómo se puede hacer ahí? ¿A quién se las puede enviar para que, No, por pues favor? si quieres Sarita, me las envías a mí y pues Juan tiene los correos de, Amparo alguna vez le envió a Juan los correos de casi todos. Yo tengo el de Mita, creo que tengo el de Jaimito, pues obviamente el de ustedes. Pero, sí. O el mandémoslo archivo lo puede compartir acá también por Skype. Aquí Por en el Skype WhatsApp. todos podemos abrir, si quieren, ¿no? Se puede abrir todo, pienso yo. Por el Dolly. WhatsApp también. Pero